Un saludo, queridos hermanos, queridos amigos. Qué bendiciones realmente poder compartir una programación más, un estudio más junto a ustedes y por supuesto con nuestra querida Janet. ¿Cómo está Janet el día de hoy? Muy bien, Ede, contenta de poder estar aquí contigo y obviamente con nuestros hermanos y amigos que nos acompañan cada semana con esta presentación, ¿cierto?, de la temática de la Escuela Sabática. Así es, queridos maestros, queridos alumnos también porque nos acompañan, queridos amigos. El día de hoy ya nos vamos a adentrar, por así decirlo, cuando la raza humana está completamente metida en el lodo. A veces uno mete el pie en el lodo o la pierna completa, pero vemos que en este punto la raza humana ya está viviendo en completo pecado. Vemos que se ha pecado anteriormente, hechos aislados, pero aquí pareciera que ya no hay vuelta atrás. Pareciera que llegamos a un punto cúlmine, ¿verdad?, de maldad. ¿Y por qué es interesante que estudiemos esto? Nosotros sabemos que así como en los tiempos de Noé, será la venida del Hijo del Hombre. Entonces, estudiar este episodio y el por qué fue necesario que ocurriera esto, nos dice tanto sobre el tiempo en el que vivimos, sobre el fin de nuestros tiempos también. Y por sobre todo de la venida de nuestro Jesús. Así que comencemos, querida Janet. Llegamos a un punto en el que, ¿qué es lo que está pasando aquí, en esta historia? Bueno, la lección nos habla del diluvio. El diluvio porque, como tú bien dijiste al principio, hay un cambio de vida, hay una actitud diferente de parte del ser humano. Hay un sentir de rechazo, de incredulidad, de idolatría, ¿cierto?, de libertinaje. Tanto así, ¿verdad?, que Dios en su palabra, ¿cierto?, dice que le dolió en gran manera haber creado al ser humano. Así es. Yo encuentro fuertes esas palabras, ¿verdad? Cuando tú sientes dolor, hiciste algo y dices, oh, no sé por qué lo hice, es un sentimiento como de desagrado. Y efectivamente, Dios, que es un Dios de amor, un Dios de bondad, la Biblia describe que Él le dolió haber hecho al ser humano, justamente porque lo que estaba sucediendo en la tierra era algo que Él jamás había aprobado. Así es. ¿Y qué estaba sucediendo? Queridos amigos, les invito a abrir su Biblia en Génesis capítulo 6, versículo 5. Querida Janet, ¿nos quisieras acompañar? Por supuesto. Leyendo. Génesis 6, 5. Exacto. Ahí comienza a explicarnos el por qué fue necesaria esta reacción o esta respuesta de Dios a lo que estaba haciendo el hombre. Y vamos a ver el por qué era necesario que esto ocurriera. Génesis 6, 5. Dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y fíjate que ahí hay un contraste tan real, porque capítulos anteriores decían, todo es bueno. Sí. Y ahora nos encontramos, ¿verdad?, con una palabra que dice que todo era malo. Totalmente contrario, ¿verdad? Sí. Entonces, Dios buscó una salida. Ahora, sabemos que en el plan de la salvación, Dios siempre sabe todo. Siempre lo sabe todo. Así que no podemos decir que esto lo tomó por sorpresa. No, Él sabía lo que estaba aconteciendo. Pero lo maravilloso, Eve, de esto es que Dios tenía un plan. Así es. Y ese plan era el diluvio. Claro. La gente lo ve como terrible. ¿Cómo es posible, claro, cierto, que Dios permitiera un diluvio? Pero ese diluvio era el plan de salvación. Exacto. Incluso podríamos preguntarle aquí a nuestros alumnos de escuela sabática en el momento en el que estemos estudiando, ¿por qué ellos entienden que ese Dios de amor, que todo lo había hecho bueno, que había creado al hombre con tanto amor, con tanto cariño, lleno de detalles, le había dado todo para que sea feliz? Ese mismo Dios ahora estaba destruyendo prácticamente a toda la raza humana.
salvo una pequeña familia, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros podemos integrar? Esto es una buena pregunta para que le hagamos y compartamos con nuestra clase, para que nuestros alumnos puedan reflexionar sobre que esta decisión que tomó Dios era necesaria. Exacto. Y la hizo por amor. Fíjate que me gusta contarle a mis alumnos que el diluvio no se enfoca, aunque todo pareciera, ¿verdad?, que el enfoque es destruir. Fíjate que no es así. Porque mira, tan creativo Dios, podríamos decir, tan arquitecto Dios, que le pide a Noé construir un arca. Con todos los detalles, todas las medidas. Ahora, ¿podría hacer aparecer un arca a Dios? Por supuesto, podría haberlo hecho, pudo haberlo hecho, pero no lo hizo. ¿Por qué? Tenía un plan. El plan era que la gente al mirar ese tremendo barco se cuestionara un poco que tal vez lo que predicaba Noé era real. Y no solamente Noé, sino toda la gente que conocía a Noé. Porque muchos, ¿cierto?, no entraron al arca, pero ayudaron a Noé a construirlo. Claro. Entonces, el propósito de Dios era que mediante este elemento majestuoso que nunca había sido visto por nadie, llamara la atención. Y por 120 años. Claro. ¡Qué paciente!, ¿verdad? A un Dios paciente. Así que yo lo veo con otra mirada. En esos 120 años, Dios esperó que la gran mayoría de las personas entrara al arca. Exacto. ¿Cuántas personas habrán nacido? ¿Cuántas personas habrán conocido, habrán visto, habrán admirado? Habrán preguntado, ¿para qué estás haciendo esto, Noé? Y comienza la historia de Noé diciendo, esto es lo que sucedió. ¿Cierto? ¿Y cuántas personas también seguramente se convencieron, iban a participar, pero quizás pasados 10 años dijeron, no, esto no va para ningún lado, prefiero seguir con mi vida a que aferrarme a que quizás suceda lo que puede que nunca pase? Y algo que llama mucho la atención también es la persona de Noé. Porque nosotros sabemos que Noé era una persona de una fe inquebrantable, que él confiaba mucho en Dios. Pero la confianza en Dios, en que esto sucedería, porque recordemos que era algo completamente loco pensar en aquella época que del cielo iba a caer agua. Claro. Entonces no solo estamos hablando de una confianza y de una fe en Noé, también estamos hablando de una obediencia. Así es, de esa gracia. Incluso la lección habla de que Noé había experimentado la gracia. No solamente que la vivió en el momento del diluvio, sino que él ya la vivía, la experimentaba. Y me hizo una pregunta, me permitía hacerme esta pregunta. ¿Qué es vivir en la gracia? Claro. ¿Qué es vivir en la gracia? La Biblia dice que Noé, ¿cierto?, halló gracia ante los ojos de Dios. ¿Será que Noé era perfecto? ¿Que Noé no se equivocaba? Es más, tengo la certeza de que Noé tenía una relación con Dios. Siempre la tuvo. Así es. Así que fue cultivando esa relación con Dios, tal vez de generación en generación, por su familia, por lo que contaban, ¿cierto?, las personas, los patriarcas, y llegamos a Noé. Y aunque había tanta maldad, Noé Qué difícil para destacaba. Noé y sus hijos. Porque aquí es súper importante, ¿verdad? Porque hasta sus hijos pudieron haberse desanimado. Claro. Hasta las nueras pudieron haberse desanimado. Pero la Biblia dice que el testimonio de Noé como padre, como patriarca, fue clave también en la vida de sus hijos. Así es. Porque imagínate estar trabajando en un barco para un evento que jamás hayas visto, escuchar las risas, las palabrotas, ¿cierto? O sea, realmente era un momento difícil, donde el Espíritu Santo, a través de ese elemento, de ese barco, buscaba tocar corazones, pero también estaba el enemigo distorsionando todo el mensaje. Así es. Se parece mucho ahora, ¿verdad? Exactamente. Noé no solo cuidó de obedecer a Dios, él también cuidó de su familia, él cuidó de los suyos, cuidó de su grupo. Así es. Y él tenía un lugar de liderazgo, así como, querido maestro, quizás tú también lo tienes.
Tú eres el líder en ese grupo tan bonito de acción que tienen. Eres el a quien los alumnos llegan a escuchar, eres de quien aprenden, eres su líder, a ti te escuchan. Por lo tanto, aquí tenemos un hermoso ejemplo de cómo Moisés cuidó de su grupo pequeño, cuidó de los suyos para que ellos no se apartaran. Así también el maestro de escuela sabática, el director, debe cuidar de los suyos. ¿Y ahora qué es cuidar? Ahora adentrándonos quizás un poquito más a la labor del maestro, ¿cómo nosotros cuidamos? ¿Será que cuidarlo será solamente abrir la Biblia y dar un repaso a escuela sabática? Claro que no. ¿O abarca más? Mucho más. La Iglesia quiere incentivar a todas las unidades de acción a que formen su grupo pequeño. Ahí es el lugar donde las personas pueden tener amistad, donde las personas se sienten amadas, se sienten apoyadas, donde hay cierto momento para reír, para llorar. Y a veces en la sociedad en que nosotros vivimos hoy, fuera de la iglesia hay tantas reuniones donde los amigos se juntan y hablan. La iglesia necesita también, los miembros de iglesia necesitan, tus miembros de escuela sabática necesitan reunirse con sus hermanos de iglesia para compartir, para contar, para reír. Hay personas solas, extranjeros que están en nuestro país que prácticamente se enfocan en su trabajo y llegan a la iglesia a sentarse, no opinan, pero el grupo pequeño puede ayudarles a tener una relación de amistad, a fortalecer su fe, y esto lo involucra mucho al maestro. Así es. La parte de confraternización de la escuela sabática es uno de los objetivos importantes que tiene y es algo que no debemos descuidar. Así que, queridos Noés del año 2022, cuidemos a nuestros alumnos, preocupémonos por ellos, llamémoslo. Cuando vemos que falta a la clase de escuela sabática, sepamos el por qué. Quizás es cuando más estén necesitando la llamada de su maestro para orar con ellos. Dicho esto, queridos amigos que están compartiendo con nosotros esta programación, vamos a ir a un pequeño corte y vamos a volver, así que quédate con nosotros. Volveremos rápidamente para estudiar este segundo bloque del programa Biblia Abierta. Cada día veo yo rostros tristes, sin amor, con cansado corazón, sin saber por dónde ir, ocultando en su interior penas y dolor. Su reír es exterior, solo Dios comprende. Necesitas tú, necesito yo, necesitas de Jesús. Él es la respuesta. Necesitas tú, necesito yo, necesitas del amor de Dios. Él te llama con amor para darte
salvación, pues Jesús te perdonó, con su sangre te compró, por su gracia y su amor, Él te liberó del dolor y el temor, y te dio su paz. Necesitas tú, necesito yo, necesitas de Jesús. Él es la respuesta. Necesitas tú, necesito yo, necesitas de Jesús, necesitas de su amor, tú necesitas de Dios. Busca al Señor. Bueno, queridos amigos, queridos hermanos, volvemos con el segundo bloque de este estudio y también veremos puntos muy importantes para que ustedes puedan compartir en su lección de escuela sabática, en su repaso, junto con su clase. Leamos Génesis 7, capítulo 10. Aquí ya comienza el diluvio, ¿verdad? Dice: al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Aquel día del año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, fueron rotas todas las fuentes del gran abismo y abiertas las cataratas de los cielos. Qué impresionante debió ser para Noé todo esto. Cuando viene, no sé, cuando se sale el río, cuando el ruido que, claro. el ruido que emite es lo que estaba aconteciendo. ¿Tú te imaginas que las aguas que cubrían el cielo? Porque recordemos que la Biblia describe que en el segundo día Dios separó las aguas, a una la puso en el cielo, ¿verdad? Y le puso como nombre cielo y el otro le puso mar. Así que en medio del diluvio, esas aguas que cubrían la capa, ¿cierto? La capa de ozono, cayeron así con toda la fuerza y obviamente desde la tierra. Y yo les voy a decir a mis amigos, lean el libro Historia de la Redención, es interesante cuando habla del diluvio. Dice que salía el agua desde la tierra con una fuerza impactante, tan impactante, Eve, que la gente que se dio cuenta tarde que todo lo que se había anunciado era real, comenzaron a amarrar a sus hijos a los animales grandes. Ellos se amarraban a las bestias grandes, pensando de que estas bestias iban a luchar por sus vidas y iban a poder sobrevivir. ¡Qué desesperación! ¡Qué desesperación! Qué escena terrible que no podemos imaginar ni en las peores películas. ¿Y cuántos se habrán arrepentido, Eve? Exacto. ¿Cuántos se habrán dado cuenta de que tuvieron tanto tiempo para elegir a Dios y eligieron quizás los placeres de la vida?
eligieron sus propios deseos, Eligieron no creer. eligieron no creer. Y qué terrible que debe haber sido del arrepentimiento, ver a los tuyos, ver quizás un líder de familia, ver a sus propios hijos, a su propia familia, que sabiendo que por decisión de él o por influencia, ellos estaban ahí muriendo en frente de sus ojos. O sea, qué escena terrorífica que nosotros podemos ver en estos versículos, que ha destruido a la raza humana casi completamente. Pero nosotros vemos también que de esta destrucción, de esto que Dios limpió, lo hizo porque tenía que surgir algo nuevo. Lo hizo porque a partir de eso iba a surgir una nueva creación. Exacto, era una restauración. Entonces, ¿era necesario el diluvio? Claro que era necesario, porque el diluvio permitió que el ser humano volviera a poblar la tierra otra vez, ¿cierto? Volviera, ¿cierto?, a poder encontrarse con su Creador. Obviamente el mal ya estaba digamos, en nuestra humanidad. Sin embargo, el plan de Dios era hacer un alto, restaurar todo lo malo que estaba aconteciendo en el mundo. Y ¿sabes qué? Yo encuentro perfecto su plan del diluvio, porque tremenda nave, el propósito no era llenarlo de animales. Alguien podría decir, Dios creó el arca para los animales. El plan de Dios era que mucha gente pudiera entrar. Sin embargo, Él ama al ser humano de tal manera que le da la libertad. Entonces, era necesario este diluvio para restaurar la tierra, para darle un inicio. Claro. Comenzar otra vez. Exacto. Algo nuevo. A Dios le gusta hacer cosas nuevas. Y esta era una forma en que el mundo podía iniciar de nuevo. Dios es el Dios de las oportunidades. Exacto. Es el Dios que siempre te va a dar una opción, una salida más. Y cuando creamos que no la tenemos, aún así nos da una más. Pero también nos deja bien en claro de que va a haber un momento en el que, así como se cerró esa puerta de gracia para las personas en los tiempos de Noé, también hay un tiempo de gracia que se va a acabar para nosotros. Y qué importante es que animemos a nuestros alumnos a que proclamen este mensaje, a que seamos también parte de este mensaje que en su momento dio Noé, nosotros hoy en esta época, en el fin del mundo real. ¿Cuántas personas hay fuera del arca, fuera de la iglesia, Exacto, que están necesitando que las llamemos? Por eso es tan importante la labor del maestro, porque finalmente el maestro contagia ese fervor, esa fe, esa certeza, esa esperanza en sus alumnos, en sus estudiantes, y a su vez esos estudiantes también contagian al resto con los cuales ellos viven. Entonces, me gustaría mucho, Eve, que nuestros maestros pudieran enfocar el diluvio en esa renovación, ¿cierto? No solo en la destrucción, sino en esa oportunidad, en ese inicio. Tanto así, Eve, que si pudiéramos pensar que al final de los tiempos en los cuales hoy estamos viviendo, también se habla, ¿verdad?, de una destrucción completa de la tierra. Pero es que Dios no va a desechar la tierra. La Biblia enseña que vamos a volver a vivir en esta misma tierra. Otra que Dios, renovación. exacto, va a restaurar, con la diferencia que el mal nunca más volverá a existir. Exacto. Queridos amigos, ahora introduzcámonos al arca. Hasta ahora estuvimos hablando de la afuera, estuvimos hablando de cómo vivieron quizás ese suceso las personas que se salvaron. Pero ahora pensemos por un momento y adentrémonos en la oscuridad de esta arca. ¿Cómo deben haber vivido esta situación todos estos días, que no fueron pocos, Noé y su familia, querida Jenny? Mira, primero que todo, debió haber sentido mucho temor, ¿ya? Porque era algo desconocido para Noé, para los hijos, para las nueras. Así que debieron haber sentido mucho temor. Sin embargo, estaba la fe. Debieron haberse aferrado con Dios mucho. Recordar, Eve, que la puerta del arca fue cerrada por un ángel y fue por fuera.
¿Ya? Ellos no veían lo que pasaba, pero Ellos, sentían todo. Imagínate el ruido, el grito de la gente, a lo mejor pidiendo, Noé, ábrenos la puerta. sus propios amigos quizás. Entonces, ese sentimiento de lo que estaba aconteciendo afuera, esa gratitud de haber escogido el camino correcto, de estar adentro. Imagínate los animales. Si estuviéramos con alumnos de básica, ellos podrían decir, ¿cómo fue posible que le dio comida a un león o a un jaguar, ¿verdad? O a un cocodrilo, pensando así. Claro. Pero cada animal, recuerda, fue guiado por un ángel. O sea, en todo momento la presencia de Dios fue guiando este gran evento. De la misma manera, Dios está guiando a su iglesia, preparando el momento para este gran evento que todo el mundo cristiano espera, la segunda venida. Dios siempre está presente, no nos deja solos. Así que Noé, dentro del arca, imagínate, en el año 600 él sube al arca. ¿Y cuántas semanas pasaron? ¿Cuántos días pasaron? La Biblia dice que 40 noches, 40 días llovieron. Pero ¿cuántos días estuvieron dentro del arca? Claro. Esperando el momento. El alimento no escaseó. Yo me imagino a Noé cantando cada mañana, cantando cada noche. A lo mejor hubo momentos de silencio, solo de silencio. Nosotros vivimos 2 años en pandemia, encerrados. ¿Cómo se sintieron? ¿Sabes que no está mal que el maestro le pregunte a sus alumnos, verdad? Claro. ¿Cómo se sintió usted encerrada en su casa 2 años? ¿Cierto? Bueno, algunos teníamos la oportunidad de salir a comprar, algunos no tenían la posibilidad. ¿A quién le gusta estar encerrado? A nadie. Pero ahí había un propósito. Dentro del arca, así como estaba, era seguro. Y sabes, querida Janet, el arca muchas veces simboliza, como bien lo decías, lo que nosotros vivimos. Yo me imagino, queridos alumnos, queridos maestros, que dentro del arca Noé y su familia deben haber sentido miedo, pero no un miedo quizás como nosotros lo conocemos. Desesperado, no un miedo desesperado. Deben haber sentido incluso, imagínate, nosotros cuando a veces escuchamos una tormenta fuerte que decimos que el cielo se cae abajo, ¿no tenemos miedo? No nos da, y muchas personas esto les causa más que miedo, es algo terrorífico. Pero ahora imaginemos que era la primera vez que Noé y su familia estaban viviendo esto. La escena debe haber sido fuerte para ellos. Primero es con esos ruidos, que el cielo se caía abajo literalmente. El movimiento del arca debe haber sido también terrible, para acá, para allá. Tal vez se marearon, tal vez no, claro, no lo sabemos. La oscuridad, los gritos que se escuchaban de afuera, o sea, para los Noé y mismos su animales familia, también. claro, los gritos de los animales. No debe haber sido una escena fácil, deben haber sido semanas, meses muy difíciles, confiando en Dios. Y ahora quizás podemos preguntarle a nuestra clase, ¿será que Dios a veces permite que nosotros pasemos temporadas dentro del arca, pero que esa temporada dentro del arca es una bendición para nosotros? Claro que sí. Porque nos está resguardando de algo quizás que sea peor, o por el contrario nos está salvando, está siendo una bendición, pero a veces no lo vemos. Pero Noé, sabemos que en medio de todo lo que pasaba, él confiaba en Dios. Exacto. Él sabía que Dios lo guiaba, él sabía que iba a estar sufriendo quizás por unos tiempos, pero que lo que Dios decía se cumplía. Y qué bonito que es que nosotros podamos tener esta fe en medio de los problemas. Adelantémonos un poquitito. Pasemos, ¿verdad?, todo el tiempo que Noé y su familia estuvieron en el arca a cuando logran salir. Sabemos que esto habrá sido un suceso, pero de lo más feliz. Y que ellos ansiaban mucho. Claro, imagínate, tierra firme, tierra firme. ¿Y qué es lo que hace Dios? ¿Qué es lo que hace Dios que nosotros disfrutamos y nos recuerda hasta el día de hoy de que Dios está con nosotros? Bueno, la lección habla principalmente que un ángel abre la puerta. Es impresionante cómo en todo momento Dios sigue el control. Sigue el control. Abre la puerta, ¿verdad? Y todo el mundo
todos los animales, ¿verdad? Todos los animales desciende también Noé y su familia. Y lo primero que hace Noé es maravilloso. Él se preocupa de dar gloria a Dios al que se merece la gloria. Y son victorias, ¿sabes qué, Eve? Es una victoria. Yo creo que Noé se sintió un ser victorioso. Valió la pena esperar, valió la pena construir el arca 120 años, valió la pena predicar, valió la pena motivar a mis hijos, todo valió la pena, ¿verdad? Aunque hubo un proceso difícil dentro del arca, valió la pena. Así que en Génesis 8, fíjate que hubo un término que es bien interesante como lo presenta la lección. Dice, y se acordó Dios de Noé. Es importante decir que a Dios no se le olvidan las cosas, claro, ¿no? Porque Él tiene todo bajo control. Lo que quiere decir el versículo, ¿verdad? Es que Dios recordó, ¿cierto? O confirma ese pacto que hizo con Noé. Así es. Él es fiel, siempre lo ha sido. Así que Él... dice el versículo, se acuerda de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyó el agua. Y ahí vemos, ¿cierto?, que finalmente el arca se posa y este ángel abre la puerta, desciende Noé y levanta, lo primero que hace, ¿cierto?, es levantar un altar en donde Él confirma que Dios ha sido victorioso. Ha sido victorioso en la vida de Noé, ha sido victorioso en la vida de los hijos de Noé. Por eso es tan importante, Eve, que el maestro enfatice a sus alumnos que cada persona es una victoria para Dios. Es una victoria en esta lucha entre el bien y el mal. Por eso se hace tan importante que el maestro se preocupe por sus alumnos, se interese en ellos como personas, los conozca, los motive, los fortalezca, ¿cierto? Y a su vez el pastor pueda fortalecer a estos maestros que también tienen sus propias luchas, que tal vez están dentro del arca y en medio de una tormenta. Hacerles sentir que cuando lleguemos a tierra firme, en esta nueva tierra restaurada, como lo vivió Noé, habrá valido la pena. Así es. Muy bien, queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro repaso de escuela sabática. Y qué bonito sería que cada clase, que tú con tus alumnos podamos cerrar este momento meditando en ese hermoso pacto que hizo Dios con Noé. Y en esa señal que tenemos, que vemos hoy en día, porque después de cada tormenta, después de cada lluvia, nosotros vemos los hermosos colores del arco iris y recordamos siempre que Dios cumple sus promesas, que Dios está con nosotros, aun cuando nos esté tocando vivir la vida dentro del arca, esa vida difícil, Dios está con nosotros y Dios nos guía. Querido amigo, querido maestro, nos vemos la próxima semana para un nuevo estudio y que tengas una bendecida semana.